Buenas, este es el proyecto del grupo mío. Es un proyecto, como lo habíamos dicho inicialmente en el corte pasado, es un sensor de nivel de agua. Aquí presentamos el esquemático del circuito con sus respectivos componentes. Tenemos los conectores, como lo indica acá. Tenemos los conectores de entrada de voltaje y tenemos los conectores de los sensores que van a medir el nivel del agua para que enciendan los LED. Voy a hacer una pequeña descripción de lo que es el proyecto en sí. Este proyecto nos permite conocer el nivel del agua en un recipiente, ya sea en un vaso o un tanque grande, según lo que vayamos a necesitar o la magnitud del proyecto. En este caso, como el proyecto de nosotros es un proyecto de escala pequeña, la práctica es en un vaso pequeño que vamos a introducirle agua para que haga la simulación. En esto el nivel se indica de la forma visual en una barra de LED. En este proyecto vamos a utilizar las características de conducción eléctricas a través del agua. La idea básica es colocar una serie de sensores dentro del recipiente de agua a una altura cualquiera, también en el fondo del recipiente vamos a colocar un elemento que es en común con el circuito, y a cada uno de esos sensores se lleva un cable. Cada sensor lleva un cable que es dirigido al circuito. Lo vemos acá en estos puntos donde cada cable van a llegar a estos puntos que están aquí, que es lo que van a hacer el enlace de los sensores con el circuito. Pues de esta forma, cuando el nivel del agua se encuentre en un nivel donde ese contacto con uno de los sensores tendrá una unión, ahí hará un contacto en una unión eléctrica que se hace común con el que está en el fondo del tanque o del recipiente. Bueno, en sí en este proyecto pretendemos que la implementación del sensor de nivel de agua por punto, porque esto es un sensor de nivel de agua por punto, consta de un elemento muy principal, que son 3 transistores 2N2222A, que estos vienen siendo unos elementos activos del circuito. ¿Qué pasa? Cuando el agua toca el sensor, en la parte acá, los cables que están acá, cuando toca el sensor dentro del tanque o del recipiente, circulará una pequeña corriente, cuando haga el contacto, circulará una pequeña corriente por la base del transistor, haciendo que los LED brillen, los LED de diodo, que son estos que vemos acá. Eso es la pequeña corriente con el contacto de los sensores que están dentro del recipiente, hacen que los LED brillen y pasan por el transistor. Hablemos un poquito más en qué consiste los componentes del circuito. Está compuesto por resistencia de 470 ohmios, una resistencia de 1K, unos LED de diferentes colores. En este tenemos unos LED verde, amarillo y rojo. El verde indica la parte baja del nivel del agua, el amarillo la parte media y el rojo ya el final, que es la parte superior de total llenado.
rojo que nos indica que ya está completamente lleno. Este circuito inicialmente trabaja con un voltaje de 9 voltios. Como vemos acá, esta es la fuente que va a simula 9 voltios con una frecuencia de 60 Hz, que es la que nos va a alimentar todo el circuito. Acá en la parte superior tenemos unas compuertas que son las que nos van a hacer la de los sensores que van a hacer el contacto con el agua. Como no tenemos el recipiente esquemático, a medida que se cierran las compuertas hace el contacto y hacen que los LEDs enciendan. Esto lo vemos ahora cuando mostremos el otro diseño en PCB y en 3D. Hay que retirar los componentes para que pueda trabajar el circuito. Acá tenemos el PCB diseñado del circuito con sus componentes, sus pistas adecuados sin ningún problema. No hay contacto. Este es el PCB diseñado aquí en el programa Proteus. Luego, después que se diseña el circuito con sus componentes y se hacen las respectivas enlaces de las pistas por donde va a conducir la corriente o voltaje a los diferentes componentes del circuito, lo pasamos al diseño 3D, que es cuando vamos a ver cómo nos va a quedar el diseño ya terminado con todos sus componentes. Aquí en este diseño no nos deja como tal poner la fuente de energía o el componente de energía, sino es los contactores o los conectores donde va a ir el voltaje, al igual que los cables que van conectados acá para los sensores que van hacia el tanque o el recipiente. Aquí nos vemos ya el diseño en 3D, cómo nos queda el diseño. Tenemos aquí los 3 LED, sus resistencias y los transistores, y estos son los conectores. Estos vienen siendo los conectores de los sensores, y acá el de alimentación. Esta es la parte frontal, y ahora lo vemos en la parte de las pistas. Aquí están las pistas con sus respectivos pines de conexión. Colocamos acá los bordes, unos orificios para cuando se lleva a cabo el proyecto y la fabricación de la placa, para colocarlo en una base con su respectivo tornillo, arandela. Aquí está el diseño. Nuevamente acá lo ponemos acá de frente. Aquí está el diseño, su LED, su demarcación R5 con su numeración, diodo 3, diodo 2, acá, diodo 1, positivo, 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 al igual que su demarcación con los transistores y la resistencia y los conectores. Aquí tenemos ya el diseño. Vamos a hacer una pequeña prueba con el esquemático del circuito para ver su funcionamiento. Ya aquí vemos el impreso, cómo nos va a quedar la tarjeta, el PCB, el diseño del PCB y el circuito acá como tal. Entonces vamos a hacer una pequeña simulación con el circuito. Tenemos que retirar unos componentes, estos componentes, para que pueda trabajar el circuito, no produce un error en el circuito. Tenemos las compuertas, tenemos el voltaje, entonces, y no vemos que no hay ningún elemento que esté mal ubicado que nos vaya a producir un error.
ahí está. Hacemos la simulación como que el tanque se está llenando y nos indica acá, nos indica aquí el color verde encendido del LED que nos indica que está el nivel bajo. Acá, a medida que va llenando el tanque, hacemos la simulación aquí en el tanque. Este es el sensor, este es el otro sensor y nos indica un nivel medio de llenado. Seguimos en la parte de acá, el tercer sensor, y se enciende el rojo que nos está indicando ya el completo llenado. Y inversamente, igual a medida que va bajando el nivel del agua, aquí esto deja el agua de hacer el contacto con los sensores y se van apagando, porque nos recordamos que el agua nos va a servir como conductor de energía para que la corriente pase a través del circuito que es transferido por los sensores, que es el cable que va dirigido acá. Esto vienen siendo los sensores. Aquí vemos que también se apaga el amarillo y el verde. Bueno, esto es todo lo referente al circuito que conforma el sensor de nivel de agua. Es un circuito sencillo, pero es un circuito que aplica las propiedades de las corrientes y voltajes con los componentes que lo conforman, y ya experimentamos que funciona correctamente y vimos que el diseño en 3D quedó bien y el PVC está perfecto con sus componentes acorde con las pistas y demás. Gracias.